La loca historia del zapatero que creó el imperio de Adidas. Cuando hombres de todo el planeta estaban matándose en Europa durante la Primera Guerra Mundial, a un chico alemán se le ocurrió la idea de que cada deporte necesitaba sus zapatos particulares. Una idea que cambiaría el futuro del negocio y de la práctica deportiva. En el cobertizo trasero de una humilde familia, el proyecto tomó forma y con el tiempo, Adidas se convertiría en un gigante mundial de los artículos deportivos. Como un zapatero que comenzó en un chiringuito, construyó un coloso global que vale más de 16,000 millones de dólares. Como un talentoso empresario decidió el resultado del Campeonato Mundial de Fútbol de 1954 con el ingenioso diseño de unos botines. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una familia comienza a hacer historia en los deportes. Algunas historias familiares parecen increíbles. Adolf Adi Dassler fundó Adidas. Su hermano Rudolf, 2 años mayor, fundó Puma. Dos grandes multinacionales del calzado, ropa y artículos deportivos surgieron del mismo cobertizo de una familia de bajos recursos en un pueblo de la Alemania devastada por la guerra. Adi nació en 1900 en el seno de un grupo familiar de tejedores y tintoreros. Su padre, Christoph Dassler, era tejedor de tradición y se quedó sin ingresos cuando el trabajo artesanal colapsó frente a la industria textil. Dassler padre abandonó el negocio de sus antepasados y se hizo zapatero, un cambio que sería trascendental para el futuro de sus hijos Adi y Rudolf. En ese tiempo, la vida de un zapatero en el pueblo alemán de Herzogenaurach no era color de rosas. Muchas familias habían migrado hacia la fabricación y reparación de calzado, y en el pueblo había 112 zapateros. Pauline, esposa de Christoph y madre de Adi, Rudolf y otros 2 hijos, montó una lavandería en la parte trasera de la casa. Los chicos entregaban la ropa arreglada y eran conocidos como los muchachos de la lavandería. Un año antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el futuro fundador de Adidas se hizo aprendiz de panadero, pero nunca se interesó en hacer pan. Lo que más le gustaba a Adi era pasar el tiempo practicando deportes, todos los que podía jugar un adolescente en un pueblo rural alemán en la segunda década del siglo XX. Practicaba carreras, lanzamiento de jabalina con palos, impulso de peso con piedras, fútbol, boxeo, esquí, saltos de esquí y hockey sobre hielo. También comenzó a ayudar a su padre cosiendo zapatos. Ya en esos años tuvo una idea llamada a revolucionar el negocio del calzado. Tuvo el ingenio de darse cuenta que cada deporte necesita su propio tipo de calzado, una idea que afectaría profundamente la actividad deportiva. En junio del año 1918, 5 meses antes de cumplir los 18 años, Adi fue reclutado por el ejército del Kaiser. Afortunadamente para él y para el resto del mundo, la Gran Guerra terminó el 11 de noviembre de 1918, 8 días después del cumpleaños número 18 del joven soldado. Se quedó en el ejército hasta octubre de 1919, y cuando retornó a su pueblo descubrió que la devastación económica era casi tan grave como la de las bombas y los gases venenosos. Su madre había dejado el negocio de lavandería y la familia apenas subsistía. En ese momento, Adi decidió poner en práctica sus ideas innovadoras sobre el calzado en el cobertizo de la fracasada lavandería. La fábrica de zapatos de los hermanos Dassler. La situación alemana en la posguerra ponía toda clase de dificultades a cualquier emprendimiento. No había materiales para elaborar productos, ni máquinas para procesarlos, ni combustible para echar a andar nada, ni nadie que diera un crédito para comenzar un negocio. La introducción del casco de acero en el ejército imperial alemán en 1916 había dejado en desuso los cascos de cuero endurecido. Estos cascos y las bolsas de pan de los soldados fueron utilizados por Adi como fuentes de cuero para sus zapatos. La tela de los paracaídas resultó buena para hacer zapatillas. Rescató estos suministros de los escombros del ejército recién derrotado. La primera fresadora del talentoso Adi Dassler fue accionada por correas de cuero y una bicicleta estacionaria que manejaba un amigo del noble empresario, quien debería acreditarse como el primer empleado de Adidas. Los diseños especializados estuvieron desde un primer momento en la visión de Adi. Para sus primeros zapatos con clavos, forjó las puntas metálicas en la herrería familiar de su amigo Fritz Selling.
Experimentó con cada material que caía en sus manos, como cueros de diferentes animales y piel de tiburón, en su búsqueda de zapatos livianos y resistentes. Su viuda, Kate Dassler, diría años más tarde que desarrollar zapatos era su pasatiempo, no su trabajo. Lo hizo de manera muy científica. En 1920, Adi confeccionó su primer par, unas zapatillas de lona para corredores que costaban 2 marcos alemanes. El 1 de julio de 1924 registró la fábrica de calzado deportivo Hermanos Dassler. En 1925 ya confeccionaba zapatillas para fútbol y otros deportes, con clavos forjados manualmente. En 1931 salió el primer diseño Dassler para tenis. Adi debuta en los Juegos Olímpicos. A comienzos de los años 1930, Adi Dassler conoció a un hombre que cambiaría su vida. El entrenador del equipo alemán de pista y campo, Josef Weitzer, había oído del joven empresario de Herzogenaurach, quien experimentaba con el calzado deportivo. Weitzer viajó a Múnich, al pueblo bávaro, para conocer las ideas de Adi. La posibilidad de elevar el rendimiento deportivo a través de un mejor calzado fue el comienzo de una larga amistad. Weitzer se convirtió en el primer consultor de Adi Dassler y la relación dio al zapatero el acceso a los atletas que se preparaban para los Juegos Olímpicos de Berlín, 1936. 8 años antes, en Ámsterdam, 1928, los zapatos de Adi habían hecho un exitoso debut olímpico. La alemana Lina Reitke ganó el primer campeonato olímpico femenino en 800 metros, corriendo con unas zapatillas fabricadas en el taller de los hermanos Dassler. Otro factor que impulsó a Dassler en los años 1930 fue el papel asignado por Hitler al deporte en la Alemania nazi y la supuesta superioridad racial de los alemanes. Los 3 hermanos varones Dassler, Adi, Rudolf y Fritz, se unieron al partido nazi en 1933. Adi se convirtió en entrenador y proveedor de calzado de los clubes deportivos de las juventudes hitlerianas, expandiendo su producción. Las juventudes hitlerianas llegaron a tener 8 millones de miembros, y estos fanatizados chicos fueron un formidable mercado para Adi Dassler. Tras la caída del nazismo, Adi intentó zafarse de su pasado nazi. Sin embargo, en su correspondencia utilizaba el saludo Heil Hitler. Cuando se aproximaban los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, Adi decidió que el evento sería su trampolín al estrellato. Su relación con Josef Weitzer le aseguró el acceso al equipo alemán de atletismo. También había oído de las increíbles marcas que estaba imponiendo un estadounidense de nombre Jesse Owens. No le importó que Owens fuera afroamericano, una raza inferior según los nazis. Adi se las arregló para conocer al antílope de ébano y ofrecerle sus zapatillas. Con sus zapatos Dassler, Owens conquistó 4 medallas de oro en Berlín 1936, que incluyeron los 100 y 200 metros planos, el salto largo y el relevo 4x100. Fue el primer atleta en ganar el triplete olímpico de la velocidad. Para colmo, Owens relegó a atletas blancos alemanes al segundo lugar en el salto y al tercero en la posta. Así, Hitler terminó ridiculizado en Alemania por un afroamericano que corría con zapatillas alemanas. De zapatos a bazucas. La fama conseguida en Berlín 1936 permitió a Dassler ampliar su línea de productos y ya en 1937 contaba con 30 modelos de zapatos en 11 deportes. El vínculo con Owens resultó muy conveniente para el alemán tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y su ocupación por las potencias vencedoras. Muchos soldados estadounidenses y de otras nacionalidades, acantonados en Alemania, compraban la marca de zapatos que había usado Owens. Los pedidos de calzado para béisbol, baloncesto y hockey de los estadounidenses aliviaron a Adi de las dificultades económicas en la posguerra. Desde los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de Adi había sido utilizada para producir material militar. En 1942, la escasez de mano de obra era tan grande que Dassler fue autorizado a utilizar 5 prisioneros de guerra soviéticos como operarios esclavos. Entretanto, los Dassler seguían viviendo en la misma casa familiar, incluyendo a Adi y Rudolf, con sus esposas y los hijos de ambas parejas. Los roces no tardaron en llegar y Rudolf empezó a resentir el rol principal de Adi en la fábrica de zapatos. En 1943, la fábrica estaba dedicada totalmente al esfuerzo bélico nazi, fabricando bazucas. Al final de la guerra, cuando las tropas estadounidenses llegaron frente a la fábrica de los Dassler en Herzogenaurach, pensaron en destruirla. Kate, la esposa de Adi, se acercó a los soldados y les explicó que solo se trataba de una fábrica de calzado deportivo que había sido obligada a producir material militar.
Las tropas dejaron la fábrica en paz, pero poco después, Adi y Rudolf Dassler tuvieron que responder por su pasado nazi y por el uso de su empresa con fines militares. Los zapatos con 3 rayas y el nacimiento de Adidas. Tratando de liberarse de sus responsabilidades, cada uno por su lado, los hermanos Dassler fueron distanciándose hasta romper relaciones por completo. Adi Dassler fue juzgado y condenado como delincuente menor, aunque Rudolf, que quería quedarse con la fábrica, hizo todo lo posible por perjudicarlo, acusándolo de haber organizado personalmente la producción de armas. En 1946, el estatus de Adi como delincuente menor fue cambiado al de simpatizante nazi, y en 1947 ya había retornado a manejar su fábrica. Rudolf se fue a montar tienda aparte, fundando Puma en 1948. Tras la Segunda Guerra Global del siglo, Adi Dassler se encontró con las mismas carencias que había confrontado cuando terminó la primera. No había ni materiales, ni equipos, ni combustibles, pero sí mucha chatarra militar. Los nazis habían financiado la reconversión de la fábrica de zapatos en fábrica militar. Adi tuvo que ingeniárselas para la reconversión contraria. Sin embargo, el hábil Adi trabó amistad con los oficiales estadounidenses que habían ocupado la casa familiar como residencia militar. Fue así como consiguió acceso a material sobrante para reactivar la producción de zapatos. Las balsas y las tiendas de campaña fueron utilizadas para hacer calzado, y los componentes de goma de los carros de combate sirvieron como combustible. Entretanto, Adi había diseñado un look para sus zapatos que permitiera distinguirlos cuando los atletas los calzaban. Quedó satisfecho con un diseño en el que 3 refuerzos laterales o rayas resaltaban con un color diferente al del zapato. Estas 3 rayas se convertirían en un elemento distintivo de la marca Adidas, y el diseño fue registrado en marzo de 1949. Tras la separación de los 2 hermanos y la partición de bienes, cada uno tuvo que fundar una nueva empresa. Buscando un nombre para la suya, Adolf Adi Dassler empezó a jugar con las sílabas de su nombre y apellido. Unió su diminutivo con la primera sílaba de su apellido y resultó Adidas, un nombre que le gustó. La empresa fue registrada el 18 de agosto de 1949. Una marca imposible de batir. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los primeros Juegos Olímpicos fueron los de Londres 1948. Alemania y Japón, los principales países derrotados, no fueron invitados a participar. Adi Dassler no pudo mostrar en Londres los progresos que había experimentado en el desarrollo de calzado deportivo. Sin embargo, para 1952, Adidas ya existía como marca y los Juegos Olímpicos de Helsinki fueron la vitrina mundial para mostrar sus avances. Adidas fue usada en los Juegos de Finlandia por gran cantidad de deportistas, y los participantes en las pruebas atléticas de pista calzaron por primera vez zapatos con clavos removibles. También debutaron los primeros bolsos deportivos Adidas. La gran figura de Adidas en los Juegos de Helsinki fue Emil Satopek. El checoslovaco ganó los campeonatos olímpicos en 5.000 metros, 10.000 metros y el maratón, único atleta con tal hazaña. Así, Adidas estampó su nombre en un récord prácticamente imposible de batir. A los entrenadores de la actualidad les da taquicardia solo con pensar que un atleta olímpico pueda disputar esas 3 pruebas, ya no ganarlas. El milagro de Adidas en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1954. En 1936, Sepp Herberger asumió la dirección de la selección alemana de fútbol, cargo que conservó hasta 1964. Al igual que Adi Dassler, Herberger salió prácticamente ileso de su pasado nazi, al ser clasificado como simple simpatizante. Herberger inició una relación con los hermanos Dassler, promovida por Rudolf, y tras la ruptura, se puso del lado del fundador de Puma. Después llegó a la conclusión de que Adi era más talentoso e innovador que su hermano y cambió su lealtad hacia Adidas. En poco tiempo, el dueño de Adidas se convirtió de hecho en un miembro del cuerpo técnico de la selección alemana de fútbol. Se sentaba en el banquillo junto al entrenador y les ajustaba los botines Adidas a los jugadores en el entretiempo. Ni Alemania Federal ni Alemania Oriental, fundadas en 1949, pudieron participar en la Copa Mundial de Fútbol Brasil 1950. Sin embargo, Adidas venía trabajando con unos botines livianos, muy diferentes a los pesados zapatos ingleses de fútbol de la preguerra. El Mundial de 1954 fue el escenario para aprobarlos, y el diseño de Adi fue decisivo en la definición del juego final en favor de Alemania Federal. A diferencia de los zapatos de fútbol clásicos con tacos de goma, el nuevo diseño de Adidas permitía que se le atornillaran tachuelas metálicas. El día de la final llovió y el campo quedó embarrado.
Antes del partido, Herr Berger le pidió a Adi Dassler que atornillara los zapatos, y los jugadores alemanes contaron con más agarre y estabilidad sobre el campo de juego. El llamado equipo de oro húngaro de Ferenc Puskás, Sándor Kocsis y compañía cayó derrotado 3-2 ante el arma secreta de Adidas. Tras el campeonato, Herr Berger y los jugadores alemanes elogiaron el trabajo de Adidas, destacando su contribución a la victoria. La fama de la empresa de Adi Dassler creció exponencialmente en Alemania. La victoria elevó la autoestima de una nación aún severamente afectada por la derrota en la Segunda Guerra Mundial. En ocasión de la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006, fue inaugurado en Berlín el Paseo de las Ideas, con una colección de obras de arte en gran formato. Una de las esculturas es la bota de fútbol moderna, diseñada por Adi Dassler en Adidas. Seguidilla de éxitos. En los Juegos Olímpicos de Roma 1960, 3 de cada 4 atletas de pista y campo calzaron zapatillas Adidas. Wilma Rudolph se convirtió en la primera atleta estadounidense en conquistar 3 medallas de oro en una misma Olimpiada, tras ganar el triplete de la velocidad con los zapatos alemanes. En el Mundial de Fútbol Chile 1962, durante los 32 partidos, hubo jugadores con botines Adidas. En 1964, Adidas presentó la Tokio 64, una zapatilla de pista de 135 gramos, la más liviana a ese momento. En 1967, salió a la venta la primera ropa deportiva Adidas. Los Juegos Olímpicos de México fueron dominados por atletas que usaron Adidas, y el Mundial de Fútbol de 1970 se jugó con el balón oficial Telstar de la marca alemana. En 1971, Mohamed Ali y Joe Frazier usaron botas Adidas en la pelea del siglo. En 1974, Alemania volvió a ganar un Mundial de Fútbol con botines Adidas. El tango de Adidas fue el balón oficial de la Copa Mundial Argentina 1978. Ese año murió Adi Dassler de una insuficiencia cardíaca y su hijo Horst asumió el mando de la compañía. Horst también creó su propia empresa de artículos deportivos, con la marca Arena de ropa y accesorios para natación. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, 124 naciones de 140 participantes usaron calzado Adidas. En México, 1986, Adidas proporcionó el Azteca, primer balón sintético utilizado en una Copa Mundial de Fútbol. La venta de Adidas. En 1987 murió Horst Dassler a los 51 años y la empresa entró en dificultades. Adidas fue vendida en 1990 al francés Bernard Tapie. En 1992, Tapie se declaró en bancarrota y la compañía fue vendida a Robert Louis Dreyfus. En 2005, el conglomerado finlandés Amer Sports pasó a ser propietario de la empresa fundada por Adi Dassler. Ese mismo año, Adidas pagó $3.100 millones para adquirir Reebok. Durante el siglo XXI, Adidas continuó su proceso de crecimiento, consolidándose como uno de los gigantes mundiales en el sector de calzado, ropa y artículos deportivos. En 2019, el valor de la marca Adidas era de $16.669 millones. Incluso, la marca de Adi se puso de moda en Estados Unidos, para desconsuelo de Nike, su gran rival en el mercado global. La exitosa historia de Adidas demuestra que una buena idea puede hacerte millonario, aún en presencia de las más grandes dificultades. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan la loca historia del zapatero que creó el imperio de Adidas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.